Pues para presentar nuestro próximo ponente, tengo el gusto de que me acompañe aquí la licenciada Elena de Castro. Ella es presidenta de AMEXME capítulo Irapuato y son miembros muy activos del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato. Adelante, Elena, muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchísimas gracias, Rafa. Y bueno, muy buen día a todos ustedes, que el día de hoy estamos participando en esta gran Expo MIPYME Guanajuato 2020 Digital, donde bien se menciona el lugar donde tus relaciones de negocios se facilitan. A todas estas mujeres empresarias que hoy nos acompañan, sigan aquí con nosotros. Toda la información de estos extraordinarios ponentes, sin duda alguna, serán de gran valía para hacer frente a lo que hoy en día vivimos. Y bueno, muy honrada en presentar a nuestro siguiente ponente, el ingeniero Alejandro Sosa. Y le voy a dar lectura a su trayectoria profesional. Es director ejecutivo de Iniciativa GEMI. En su carrera ha tenido el honor de presidir las Comisiones Nacional de Ecología de la Coparmex y de la International Chamber of Commerce. También ha sido miembro del Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable, del Consejo Consultivo para el Cambio Climático, del Consejo Consultivo de Sustancias Químicas, de la Mesa de Producción y Consumo Sustentable, de los consejos consultivos de CONIECO y Céspedes, del Consejo Consultivo de Aquiatech México y del Consejo de Sustentabilidad de la revista Expansión. En la actualidad es cabildero autorizado por las cámaras de senadores y diputados y coordinador del Grupo de Economía Circular de Pacto Mundial Naciones Unidas. Muchísimas gracias, ingeniero Sosa, bienvenido, adelante. Muchísimas gracias a ustedes, es un gran gusto para mí. Saludo desde aquí al Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato. Agradezco a los gobiernos, tanto municipal de Irapuato como el estatal de Guanajuato, y por supuesto también a nuestros otros amigos, Pacto Mundial y Centro Mexicano para la Filantropía. Pues muchas gracias. El tema del día de hoy es justamente economía circular, pero yo le platicaba a Lupita, le decía, bueno, Lupita, esto es muy interesante porque me vas a obligar, digamos, a reinventar la presentación que casi siempre hago. Y en este sentido es que yo quisiera adecuarla justamente hacia las pequeñas, medianas empresas, que es el tema del día de hoy también. Los pequeños negocios en México representan esto. En total hay del orden de casi 437,000 empresas de manufactura en el país, pero el 99% es micro, pequeña y mediana. El restante, el 1%, que son empresas grandes, ofrece el 50% del total del personal de manufactura de México. De tal suerte que esto representa un gran reto. Y hoy día nos vamos a centrar justamente en este apartado que es nuestra ventaja competitiva. Esto es, cómo es que nosotros podemos utilizar la economía circular no como una amenaza, sino como algo que nos ayude para tomar sinergia y lograr ventaja competitiva por encima de la que ya teníamos nosotros planteada. La reducción de costos, el costo de manufactura derivado del uso de energía, de agua, de materiales y de la generación de nuestros residuos es clarísimo como parte de la ventaja competitiva de los negocios. Iniciamos planteando también los negocios, cómo se llevan a cabo cotidianamente. Y si nosotros revisamos esta, que es una curva de desempeño de las empresas, de cualquier tipo de empresa en México o en el mundo, podremos ver que el camino puede ser largo y puede ser sinuoso. Sin embargo, podemos simplificarlo bastante. Del lado izquierdo nosotros tenemos normalmente debajo del cumplimiento, que es el mínimo que estamos señalando aquí de este lado izquierdo, con una línea cortada roja, tenemos las empresas que son consideradas como inactivas, son aquellas que responden solamente a algún tipo de estímulo. Puede ser una inspección, puede ser un accidente, puede ser algo grave que haga que reaccionen las empresas. Cuando van madurando las empresas, van subiendo su desempeño
y después comienzan a ser no solamente inactivas, sino también reactivas en el sentido de que ya están siendo preparadas para un nivel superior. Y de ahí brincan a ser empresas responsables cuando comienzan a hacer un poco más por si las dudas. Y finalmente, si nosotros ingresamos en un sistema de mejora continua, podemos lograr la sustentabilidad que nosotros estamos planteando hace mucho tiempo, y es que entonces nos estamos convirtiendo en empresas proactivas. Pero sucede algo interesante también aquí con esto. Cuando nosotros llegamos justo a la cúspide, vemos que la pendiente de repente se aplana y se hace horizontal. ¿Qué pasa con esto? Que van a ser soluciones que para dar un mayor rendimiento, para brincar del 99% de eficiencia al 99.1%, van a necesitar inversiones mucho más grandes, pero además van a necesitar de mucho más tiempo. Entonces, en ese instante es cuando debemos de brincar nuestro pensamiento y transformarlo de un pensamiento interno a un pensamiento en la cadena de valor. Sigamos viendo cómo va progresando todo esto y encontramos que también en el pensamiento interno del business as usual, encontramos una serie de soluciones que las empresas de todos los tamaños han encontrado en el tiempo. Hay soluciones para minimizar el volumen de los materiales, esto es de los residuos que se están generando o de la materia prima que nosotros estamos encontrando, y hay diferentes soluciones, están señaladas en esta columna de color verde. Pero no solamente eso, una vez que nosotros minimizamos esta cantidad de materiales que utilizamos, podemos minimizarla aún más si somos más eficientes. Y hay otras herramientas para ello. Está el uso de indicadores clave de desempeño, de la ecoeficiencia, de producción más limpia, de Seis Sigma, TPM, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un gran acervo en herramientas que podemos aplicar y que se pueden exportar y aplicar fácilmente a las pequeñas empresas. A continuación tenemos algo que nos obliga a pensar más allá de simplemente yo, y que es el impacto ambiental que ocasionamos a lo largo de la cadena con nuestras actividades, y no solamente con las actividades de nosotros, sino también con los stakeholders, esto es, nuestros grupos de interés interrelacionados con nosotros, nuestros clientes y nuestros proveedores. Y entonces tenemos otro tipo de herramientas un poco más complejas, y finalmente estamos pensando en un proceso de reencarnación de los materiales. Ya no es de la cuna a la tumba, ahora va a ser de la cuna a la reencarnación y ver cómo podemos reutilizando dentro de nuestra cadena de valor o fuera de nuestra cadena de valor los mismos materiales una y otra vez. Y todo eso se oye muy bien, pero bueno, en realidad, ¿de qué estamos hablando y hacia dónde vamos? Lo que nosotros hemos visualizado más allá de este que fue el enfoque interno empresarial, el negocio como siempre, como de costumbre. Lo que nosotros estamos viendo es una gran transformación a nivel mundial. Y como podemos ver en esta lámina, se encuentran de repente algunos de los temas que tienen que ver con la sustentabilidad. Y estos temas que tienen que ver con la sustentabilidad se interrelacionan de una manera u otra. Y surgen SDGs que están aquí, son los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y bueno, esto ayuda a desenmarañar esto, pero si ustedes creen que esto, que es lo que enfrentamos nosotros como empresas en el día a día, es complicado, déjenme decirles que cuando los interrelacionamos todo de manera detallada, encontramos un mapa como este. Y la pregunta inmediata surge, ¿y cómo le entro yo a esto? ¿Cómo es que yo logro detectar lo más importante en cada uno de estos temas? En nuestro país hemos tomado, digamos, parte de la enseñanza que viene del extranjero. Este es un ejercicio que hizo GEMI en Estados Unidos con el Instituto para el Futuro de California, y detectan 4 de estas megatendencias dirigidas justamente hacia los negocios, de un total de 7 megatendencias en la sustentabilidad que hoy día aplican. Y en particular de estas 4 megatendencias me permití recolectar 4 a su vez que están aplicando muy fuertemente en México.
La primera de ellas es que los gobiernos, cualquier gobierno, sea municipal, estatal, federal o incluso de otros países, no tienen los recursos suficientes como para atender por sí mismos los problemas que tenemos que enfrentar como sociedad nacional e internacional. De tal suerte que están echando manos de un recurso que se llama autorregulación y que va más allá del cumplimiento. El segundo que está aquí abajito es que los desperdicios ya no son desperdicios. Los desperdicios se consideran como un recurso. El tercero de ellos es una diferenciación de las marcas aprovechando todas nuestras ventajas y apalancamientos positivos hacia el medio ambiente. Y finalmente, nuestros grandes retailers, nuestras grandes tiendas de autoservicio como nuevos reguladores. Pero en fin, ¿qué es lo que tenemos que enfrentar? Un poco tratando de aterrizar todo esto que es el contexto en el que nos movemos como empresas. Primero, este es un tiradero a cielo abierto en Chimalhuacán. La señora nos permitió entrar a su casa, conocerla un poco, y como ustedes pueden ver, esto es el reflejo, digamos, de lo que tenemos que encontrar con algunos materiales que están esperando a ser devueltos a la cadena de valor. Pero también hay que aceptarlo. No puede regresar toda la cadena de valor simplemente porque no los estamos separando desde casa. Entonces, hay dos retos aquí. Hay retos empresariales y hay retos sociales también. Cuando nosotros desde casa separamos, entonces podemos facilitar de una mejor manera, tal como lo muestro aquí, la reutilización y el reaprovechamiento de los materiales que tienen algún valor económico. La preferencia en la pepena está claramente marcado por el factor económico, y es que mientras más valga un material, será más atractivo para recuperarlo, recogerlo del piso y revenderlo a la cadena de valor. Por desgracia, nosotros hemos visto también en nuestro país que la atención se ha centrado últimamente en tres tipos de productos, que son las bolsas de plástico y digamos los popotes y el unicel. Como referencia nada más para que ustedes tengan una idea, una botella de PET, de las de plástico que utilizamos en nuestros refrescos y en nuestras aguas envasadas, más o menos necesitamos recoger 50 de estas botellas para obtener 1 kilo de material, y para esto nos van a pagar 5 pesos. Pero si yo quisiera hacer lo mismo, esto es recuperar 1 kilo de material, en este caso de popotes, tendría que agacharme 2,381 veces. Y en el caso de bolsas de polietileno, las bolsas de supermercado y demás, nosotros tendríamos que agacharnos 200 veces. Obviamente el esfuerzo no es rentable. No obstante, no siendo rentable, el país se ha vuelto una amalgama de diferentes esfuerzos regulatorios y normativos, y hoy día esta amalgama tiene que traducirse de una manera distinta para aprovechar los materiales. Pero bueno, en realidad, ¿de qué estoy hablando? Les he hablado de circularidad un poco y les he hablado un poco acerca de los conceptos, de los contextos y ver qué es lo que podemos hacer. Pero ¿dónde están esos círculos que yo menciono? Les voy a hacer rápidamente, aquí 2 o 3 láminas, una referencia muy rápida hacia dónde encontramos nosotros la circularidad. Este es un mapa dentro de una empresa, es un mapa de una empresa cualquiera, y es un mapa que tiene que ver con el agua, para que nosotros también vayamos retirando uno de los mitos que tenemos acerca de la circularidad. Cuando nosotros preguntamos a la gente, para ti, ¿qué es economía circular? Normalmente tienen una idea, tienen una especie de noción o de intuición acerca del concepto, pero la precisión no siempre es tan fina. Allí es donde nosotros decimos, bueno, economía circular tiene que ver con que nosotros las materias primas que utilicemos para fabricar un bien u ofrecer un servicio, podamos emplearlas dentro de la cadena de valor tantas veces como sea posible antes de que haya algún desperdicio. Y lamentablemente siempre tiene que haber un desperdicio.
Y esta no es una ley de Alejandro Sosa o de nadie más, sino es una ley natural, es la segunda ley de la termodinámica. Entonces, bueno, empezamos con el agua fresca. Sabemos todos que en el país tenemos carencia de agua fresca y bueno, la pregunta es ¿por qué? Mi punto de vista es que el agua alcanza para todos nosotros y que en realidad la estamos empleando de mala manera y desaprovechando las oportunidades. Me explico. El agua fresca, que está marcado con el número 1 del lado izquierdo, viene de pozos subterráneos o viene de cuerpos de agua como puede ser el mar, o puede ser lagos, ríos, esteros, lagunas, etcétera, o del agua que nosotros es suministrada a través del municipio con la red de agua potable. Incluso también podría provenir de pipas. Sin embargo, estamos omitiendo nosotros otras dos posibles fuentes de agua. La primera de ellas son las aguas residuales. Esas aguas que son descargadas y que hoy día pueden ser reaprovechadas de una buena forma, de una excelente forma, porque están sucias. Algunas empresas, en función de los productos que pudieran ellos estar fabricando, podrían tomar esas aguas, tratarlas y regresarlas más limpias que como estaban en el drenaje o en el cuerpo receptor totalmente contaminado. Entonces, como ven, esa es otra opción. Y una tercera opción que es el agua pluvial, que está tomando cada vez más auge, pero que no puede ser aplicado como solución en todas partes, porque la precipitación pluvial no siempre es la misma. Y entonces no sería rentable y sería un esfuerzo, un desperdicio de recursos económicos y desde luego también recursos administrativos. No tendría ningún caso. Justo en medio está la parte de la eficiencia. Y como ustedes pueden ver, nosotros encontramos aquí los primeros círculos. Ven ustedes este circuito de retorno que está aquí, este pequeñito, y hay otro circuito de retorno. Este es el reuso interno, este es el reciclo interno, esta es la recuperación de vapores de agua que se puede también hacer y que se hace en muchas de las empresas. Y todos estos son círculos que nos permiten recuperar el agua y reutilizarla en el proceso. Hay que reducir las descargas y del lado derecho nosotros tenemos otro tipo de situaciones que nos permiten también minimizar la cantidad de agua que se utiliza, pero no es ya dentro de la empresa, sino fuera de la empresa. Y ahí es donde nosotros podemos realmente incidir de una manera mucho más importante. Cuando nosotros dejamos el agua en condiciones suficientemente buenas para que otra empresa pueda utilizarlas, le podemos hacer la transferencia a esa empresa y entonces esa empresa utiliza el agua que para mí ya no era de utilidad. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Que nuestro marco normativo, por desgracia, no da lo suficiente. Y aquí pongo un ejemplo de ello. Yo solía trabajar para una compañía que está ubicada en el área de Jalostoc, en el Estado de México, y relativamente cerca pasaba de nosotros lo que nosotros llamamos como el Gran Canal, que es realmente un gran drenaje. Cuando nosotros estábamos trabajando ahí, yo tenía un jefe que es brillante, que se llama Héctor Sepúlveda. Y saludos a Héctor si es que nos está viendo. Pero Héctor un día me dijo, oye Alejandro, hay que ver la posibilidad de tomar esa agua del drenaje y utilizarla en el proceso. Dije, oye Héctor, pues me parece muy bien. Fuimos a la Comisión Nacional del Agua, preguntamos las características del agua y nos dijeron, esa tiene una caracterización de agua residual doméstica. Entonces, para nosotros sea muy claro, es un agua totalmente y muy sencilla de tratar, siendo que el agua fuente normal, pues era muy problemática para tratar porque tenemos una dureza de 1100 partes por millón, muy alta. Y entonces dijimos, qué barbaridad, esto es perfecto. Nosotros dejamos de utilizar agua fresca, nosotros utilizamos y limpiamos mejor el agua y la regresamos más limpia que como la tomamos. Y la tercera es, además de eso, de proteger al medio ambiente, tenemos un beneficio social y aparte de eso, un beneficio económico. Era la solución perfecta, pero adivinen qué, imposible de implementar. La respuesta fue muy sencilla, esa agua está concesionada porque con eso se riegan
digamos, parte de la agricultura en el estado de Hidalgo. Y bueno, eso por desgracia fue lo que sucedió. Segundo tipo de círculo, es un círculo también grande. Esta es la basura, se las presento. Partimos del lado izquierdo con materias primas, se lo damos a los fabricantes, en este caso de envases, a los fabricantes de productos, y de aquí nosotros damos valor agregado, desde aquí hasta acá, que son los distribuidores y demás, y lo llevamos hasta el consumidor final. El consumidor final después tira sus desperdicios, llega a los municipios, se hacen cargo de los desperdicios, recuperan gran parte del material y entonces lo que no es recuperado llega a disposición final y lo que sí es recuperado, entonces muy probablemente a través de sistemas de revalorización, de proveedores de reciclaje, de reuso, podemos nosotros cerrar el círculo de manera virtuosa aquí también. Esos son los círculos de los que nosotros estamos hablando y esos son los retos con los cuales nosotros tenemos que ir platicando. Y otra cosa de las que nosotros encontramos en la práctica es que todos, absolutamente todos, debemos saber qué efecto tienen nuestras actividades en el entorno y de esa manera poder predecir qué tipo de actividad es la que yo puedo realizar para que esto, en lugar de convertirse en un problema, se convierta en una ventaja competitiva. Pasó el tiempo, evolucionamos los conceptos y súbitamente en el año 2008 nosotros nos dimos cuenta de que este círculo se veía mejor así, pero también nos dimos cuenta que no solamente era el círculo del agua, el círculo hídrico, sino que también había un círculo de materiales, que es este, y un círculo energético dentro de las empresas. Y que cada uno de esos círculos, cuando es atacado de manera correcta, nuevamente representa ventaja competitiva y representa más dinero para las empresas. Este círculo en particular, separamos en la parte de abajo, como ustedes pueden ver, esto no lo tenía el anterior, un conjunto de organizaciones que son sumamente interesantes y sumamente importantes. No forman parte del círculo. A veces creen que sí, pero no forman parte de ellos, pero sí pueden establecer las reglas del juego y en función de si son sencillas de cumplir y si son realmente eficientes, pueden cerrar los círculos de manera virtuosa. O si son difíciles de cumplir, nos ponen trámites innecesarios y costos más allá de lo normal, de lo regular, entonces pueden reducir la rentabilidad de los círculos y recuerden que estamos hablando de economía circular. Entonces, esto hace que los círculos se rompan en algún momento. Estos son los organismos internacionales, el poder ejecutivo, el poder legislativo, los medios de comunicación, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y desde luego también los organismos de certificación y normalización y acreditación dentro de cada uno de los países. Entonces, 4 etapas para simplificar todo lo que les acabo de decir. Y además tengo que comentarles algo, voy a regresar un segundo para acá, que se me olvidó decirles. Una vez que nosotros agregamos valor en este bloque azul, que es de producción, se lo dimos al bloque naranja, que es de distribución y de comercio, y llega al consumidor, el consumidor tiene una sola función, y su función es destruir. Consumo viene una palabra en latín que es consumare, que significa destruir. El consumidor destruye el valor a través del uso de los productos que tiene o de los servicios, y cuando lo destruye totalmente, entonces ya no tiene valor para nadie y se convierte en disposición final. Pero si tiene algún valor, entonces regresa a través del proceso de valorización y cierra el círculo. Entonces, el consumidor tiene un rol clave que no ha asumido todavía al 100%. Igualmente, nosotros tenemos un rol clave que tenemos que asumir con cada vez mayor fuerza, aunque hemos venido haciéndolo de una manera muy interesante. Creo que tenemos que trabajar en equipo. Entonces, 4 etapas decía. Minimiza el volumen de los residuos generados. El mejor círculo es aquel que nunca se genera, que nunca existe.
Un residuo, el mejor de todos, es el que jamás nace, el que jamás genera desperdicio. Segundo, si tienes que trabajar con ese material, bueno, entonces utilízalo de manera eficiente. Ahorra en todo lo que sea posible y utilízalo eficiente. Una vez que sale el material, digamos, a este círculo grandote que es la cadena de valor, bueno, entonces tendrá impactos ambientales. Esto es inevitable. Toda actividad humana presenta algún impacto ambiental, incluso el respirar o el comer, en fin. Pero hay que hacerlo pensando con un enfoque de ciclo de vida. Esto es, hay un concepto que se llama Kiwotsukao, que utiliza Yakult. Alejandro Kasuga es, digamos, el creador y el promotor de este principio, y que lo que trata de decir es, fíjate en el que viene después de ti. Lo que tú estás haciendo le va a ayudar al que sigue a hacer eficientemente su labor. Si es así, lo estás haciendo bien. Y si no es así, vuelve a pensarlo y vuelve a trabajar. Finalmente, la reencarnación de la cual hablábamos de los materiales a través de diferentes esquemas. Todo esto nos exige, sin duda, un cambio de perspectiva, es un cambio de pensamiento y necesitamos pensar ya con una visión tipo dron que nos permita ver en esa panorámica qué es lo que sucede en todo el aspecto de nuestra cadena de valor como empresas. Como empresa pequeña, también estoy consciente de que nosotros tenemos una prioridad distinta a la que tienen los otros tipos de empresas. Nosotros dentro de las empresas sabemos y conocemos que desgraciadamente no hay suficientes recursos materiales y humanos como para desempeñar la totalidad de las tareas que nosotros tenemos que realizar. De tal suerte que en muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de microempresas, la gran prioridad es muy sencilla, es sobrevivir al día siguiente. Si nosotros crecemos lo suficiente y nos convertimos de micro en pequeñas, bueno, podremos sobrevivir al día siguiente, pero seguimos pensando en la nómina y la nómina es prioridad. Yo tenía un jefe que decía, hay dos aspectos cruciales en los negocios. Uno es, desde luego, la producción y la otra son las ventas. Si nosotros producimos mucho, pero no vendemos, bueno, pues sirve de poco para la compañía. Si nosotros vendemos mucho, pero no producimos lo suficiente, pues tampoco cierra perfectamente bien. Entonces, producción y ventas. Y con esta producción y ventas, tenemos nosotros que compartir desde pequeñas hasta las medianas y después hasta las grandes. Y vamos siguiendo el camino y vamos desempeñando funciones diferentes. Conforme vamos creciendo, crecemos en responsabilidades, en funciones y seguimos creciendo también en la forma en la que realizamos las cosas. Sustentabilidad es distinto a economía circular. No estamos hablando de ambientalidad circular, no estamos hablando de sociabilidad circular. Estamos hablando de dinero ligado justamente al cierre de círculos. Y como lo dijimos, hay círculos grandes, hay círculos chicos, hay círculos deformes, hay círculos rotos, hay círculos de diferentes maneras. A nivel internacional, ya estos círculos se han ido enlazando en diferentes tipos de esquemas y en particular este que es un diagrama de economía circular de Ellen MacArthur. A mí me gusta mucho porque secciona en dos partes. Para mí la parte derecha viene siendo como uno de los hemisferios del cerebro que tiene que ver con el raciocinio. Esa es la parte empresarial, es la parte que tiene que ver con la manufactura. Y del lado izquierdo, que es el que tiene que ver con las emociones, está más vinculado hacia la naturaleza. Y cada una de estas representa oportunidades para trabajar. ¿Cómo le hago entonces como pequeña empresa o como microempresa para abordar este tipo de oportunidades? La primera es, revisa de nuevo tu proceso productivo. Esto que es economía circular y que está cerrando, del lado izquierdo, ven ustedes en el número 8 está la colita de desperdicios, hay que transformarlo en algo que yo llamo economía tipo serpentina. Y entonces,
mis materias primas, las reviso otra vez, el diseño, veo si hay algo nuevo, si hay algo más económico, si hay algo mejor, que sea más eficiente, etcétera. Tenemos la producción, distribución, tenemos también el consumo, recolección, el aprovechamiento y el desecho, y cada una de estas debe tener responsables para que podamos realmente trabajar. Permítanme decirles, cerramos esta parte y voy a abrir con un par de ejemplos que yo creo que les va a gustar. El primero es, nadie en el mundo puede cerrar círculos por sí solo. Todos necesitamos trabajar de manera eficiente, ordenada y sobre todo en equipo. Necesitamos mapas, pero estos mapas ya existen. Acérquense a sus consultores, acérquense a sus cámaras, a sus asociaciones, acérquense desde luego con la gente que lo representa sectorialmente. Están alineados perfectamente bien nuestros objetivos como negocios con los objetivos que plantea Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay uno en particular que es el 12, que habla de producción y consumo responsable, y todo esto a través de diferentes foros se ha ido aprendiendo, se ha ido explorando y ha llegado, digamos, a este gran resumen. Necesitamos una hoja de ruta, necesitamos estrategias claras que se conviertan en implementación, que poco a poco utilicemos menos recursos naturales en la fabricación de las cosas, reconocer que la economía circular no solamente es reciclaje, va más allá. También indicarles que el diseño y la innovación disruptiva son fundamentales dentro de este esquema. Atender estos nuevos retos dentro de la cadena productiva, saber que los ODS nos ofrecen una regla, sabiendo que es una regeneración por diseño y sabiendo que ya hay casos internacionales. En este momento, por ejemplo, hace muy poco se liberó la Estrategia Española de Economía Circular y es algo que es muy interesante, pero no solamente eso, sino que nos vamos con el New Green Deal, que es la estrategia a través de la cual la economía europea quiere restablecer su operación después de esta gran oleada de problemas que nos ha representado la pandemia ocasionada por el COVID-19. Esa resiliencia de la cual hablaba nuestro amigo hace un momento es la que nos va a permitir permanecer y prevalecer. Concluyo con muy pocas láminas. La primera de ellas es darles una primicia. Acabamos de arrancar un grupo de economía circular justamente de la mano del Consejo Coordinador Empresarial y de la Red de México de Pacto Mundial. Nosotros como iniciativa GEMI estamos en estos momentos teniendo estas empresas que ya aceptaron participar. Queremos abordar temas como desperdicio de alimentos, queremos abordar temas como permear, digamos, este tipo de conceptos hacia nuestra cadena de valor, el conocimiento, generar conocimiento, homologación, etcétera. Pero sobre todo generar esa necesidad de cambio hacia la economía circular de nuestro México dentro de un contexto global que ya no lo está pidiendo, lo está exigiendo. Cierro como les prometí, con estos ejemplos. Uno de ellos viene de un querido amigo, en paz descanse. Un día lo fui a visitar, él trabajaba para una empresa que se llama Bristol Myers Squibb y se llamaba Memo, y estábamos platicando y me decía, Memo, ¿qué crees que le pasó? Digo, no tengo idea, Memo. Oye, pues mira, fíjate que el otro día fui a la parte de envasado, él fabricaba, digamos, medicinas, y fue a la parte de envasado de medicinas y de repente me di cuenta que teníamos cajas con flejes. Dije, oye, pero las medicinas no son tan pesadas, o sea, ¿por qué estamos utilizando flejes? Y la respuesta del operador fue, ingeniero, no lo sé, o sea, a mí me ordenan que lo haga así, listo. Fue a operación, le dijo, oye, ¿y por qué estamos metiendo flejes en las cajas? Pues es innecesario, me parece. Ingeniero, así nos los dan desde el almacén. Fue al almacén. Oye, ¿por qué? Ingeniero, así nos lo dan desde compras. Ok. Oye, ¿por qué? Ingeniero, así están las especificaciones. Ok.
fue con el proveedor y le dijo, oye, pues, ¿por qué no estás vendiendo esto? Es innecesario y es caro. Y le dijo, ingeniero, así están sus especificaciones. Si usted me da permiso de entregarle las cajas como usted quiere, yo se las entrego, pero mientras no lo tengamos, yo tengo que seguir entregando con esto porque si no me lo van a devolver. Y entonces se dio cuenta de que no necesitaban la caja, obviamente hicieron pruebas, no necesitaban la caja con flejes, y lo que hizo fue modificar el procedimiento, modificar la especificación, evitó la generación del círculo, ahorró dinero a la compañía, y todo fue porque se preguntó por qué estamos haciendo esto. Hay una herramienta que se llama 5 veces por qué, y que yo la traduzco así como pregunta 5 veces por qué. Y se supone que una vez que tenemos un problema, si nosotros nos preguntamos por qué, y por qué, y por qué, y por qué, por qué, vamos a obtener la causa raíz para poder resolverlo de una forma mucho más sencilla. El ciclo de vida ha hecho que evolucionen los conceptos y hoy día que se recorten los materiales. Esto que es justamente el Piquet es una herramienta que es una herramienta rápida de evaluación de ciclo de vida y que nos permite saber si los materiales de envase, empaque, embalaje que estamos utilizando son buenos o no respecto de costos y respecto al impacto ambiental. Este es otro caso, otro laboratorio farmacéutico, en este caso es Janssen-Cilag, nuestros queridos amigos de Janssen-Cilag, donde hicieron un ejercicio y dijeron, estos blisters que tenemos aquí, del lado izquierdo, el antes, los vamos a cambiar por estos nuevos blisters, por el después, y el resultado que obtuvieron fue un incremento de la velocidad de casi 3 veces, de 1,200 unidades a la hora a 3,500. La productividad es unas 8 veces aproximadamente mayor, el tiempo de ciclo se redujo a la tercera parte y los desperdicios se redujeron casi 6 veces, solamente con el rediseño de los blisters. Cierro con este ejemplo que es algo muy, muy nuevo. Es la nueva botella Danone. De Danone es la botella Evian, es una botella sin etiqueta y que la están promocionando con 100% de plástico reciclado. Les voy a poner si me permiten, les voy a pasar un video de segundos de duración. Our first bottle with no label. Bueno, pues listo. Yo lo dejaría hasta aquí. Como vemos, la circularidad es algo que ya ha tomado cartas en el asunto. Es una tendencia a nivel mundial. Nosotros como empresas pequeñas, como empresas medianas, podemos subirnos a través de la cadena de proveeduría y una vez que sepamos lo que quieren nuestros clientes, imaginarnos cómo podemos entrarle a esa parte del negocio. El negocio existe. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Sosa, por su participación, como siempre. Una disculpa por haberlo hecho cambiar su presentación, como bien me lo dijo. Y la verdad tengo un gusto enorme poderle comentar que tenemos conectado al subsecretario de Desarrollo Sustentable de Baja California, al ingeniero José Carmelo Zavala, quien le manda un gran saludo y como siempre, pues dice que está dispuesto a trabajar en estos proyectos que usted nos acaba de mencionar. Y bueno, pues Irapuato y Guanajuato estamos listos para trabajar con ustedes
en cualquiera de los proyectos que ustedes puedan sacar y en los cuales nuestras empresas irapuatenses y guanajuatenses se puedan integrar a todos estos proyectos. Agradezco muchísimo y tenemos una pregunta. Aparte del saludo del ingeniero José Carmelo, le tenemos una pregunta del público que lo acaba de escuchar. Nos dice, de Giovanni Velasco, pregunta para el expositor, ¿qué tan recomendable es que un negocio opte por energía eléctrica renovable? En mi caso, adaptar todo un local o área de producción con fotoceldas. Muchas gracias, Lupita. Antes quisiera, si me permites, enviarle un abrazo fraterno a mi querido amigo, el subsecretario José Carmelo Zavala. Mi querido Carmelo, sabes cómo te queremos, cómo te apreciamos, y yo encantado de la vida, sabes, de colaborar contigo en lo que tú mandes. Ahora, respondiendo a Giovanni, mi querido Giovanni, mira, déjame plantearlo así, porque además es algo con lo que yo he estado combatiendo hace muchos años. La palabra negocio no es mala palabra, es al contrario, es una muy buena palabra y tiene que ver con que existan utilidades. Gracias a esas utilidades se mantienen los negocios, son sostenibles los negocios y gracias a eso se sostienen las familias que dependen de ellos. Entonces, mi primer punto es rentabilidad. Si para ti es rentable la operación utilizando ya sea celdas fotovoltaicas o cualquier otro tipo de energía renovable, entonces esto va a ser sostenible en el tiempo y te va a permitir justamente eso que tú estás buscando, rentabilidad y al mismo tiempo protección ambiental. Entonces, si es rentable, adelante. La segunda es, si esto es rentable, entonces, ¿cuál es tu mejor equipo para elegir y cuáles son las condiciones bajo las cuales tú podrías estar trabajando? Hay lugares en la República que no tienen tanta exposición solar como algunas otras, pero lo que es cierto es que el potencial en México nos ubica entre los primeros potenciales del mundo en términos de energía fotovoltaica. Y hoy día lo que no era rentable hace pocos años, hoy sí lo es, que es la energía fotovoltaica. Y el gran problema que tiene que enfrentar nuestro país es de otro tipo, es del tipo de distribución. Pero yo te diría entonces, explora la seguridad, la garantía de la permanencia de tu energía fotovoltaica en el tiempo y la cuestión de la rentabilidad. Recuerda que los medidores bidireccionales que puso la Secretaría de Energía en su momento nos permitieron en muchos aspectos ser más rentables con estas energías renovables. Entonces, es lo que yo te puedo decir en este momento. Otra pregunta de Imdesu SC. ¿Cuál es el principal problema para transitar a la economía circular? Pues qué mejor que el experto a nivel nacional que nos la conteste. Pues bueno, los retos, mira, yo creo que el principal problema tiene que ver con una resistencia al cambio. El segundo problema tiene que ver con esa información que no hemos logrado hacer fluir hacia todas nuestras empresas. Como vieron ustedes, tenemos una cantidad de herramientas impresionantes. ¿Ustedes creen que estas son nuevas? No, hombre, yo tengo 38 años de estar trabajando para gran empresa y tengo del orden de 30 años de estar trabajando en el tema de sustentabilidad. Este ejemplo que les decía yo de la cuestión de la recuperación de las aguas residuales, la idea tiene 25 años. La economía circular, en concepto, no es algo nuevo, es algo que realmente ha existido siempre en nuestro pensamiento como empresarios. Entonces, lo que nosotros hacemos es conocer perfectamente bien nuestro proceso, eso es fundamental, saber dónde están nuestras áreas de oportunidad y entonces empezar a pensar en soluciones. Hay soluciones tan simples como yo he encontrado negocios pequeños que tenían problemas de facturación con su electricidad
y cuando entrábamos a investigar qué era lo que estaba pasando, bueno, estaban cargando su montacarga en horas pico. Entonces la sugerencia es no lo cargues en horas pico. Es mucho más cara la electricidad en ese momento. Hazlo así. Y cada uno de los temas de economía circular es distinto. Por eso decía, hay que conocer muy bien el proceso. Digo, nosotros hemos cerrado desde descarga cero en planta de manufactura hasta proyectos más grandes que tienen que ver con recuperación de materiales de productos que se ponen en el mercado. Pero con mucho gusto estoy a la orden por si quisieran ahondar en alguna cosa en particular. Muchísimas gracias, ingeniero, por sus palabras, por su trayectoria, por su experiencia. De verdad, para Expomipyme Guanajuato en esta 12ª edición ha sido un gusto y un placer tenerlo. Y no nos vamos a quedar con las ganas de poderlo traer a Irapuato y a Guanajuato, y que todos nuestros empresarios que el día de hoy están viéndolo y escuchándolo, y que los tenemos en la sala plenaria, cerca de 200 personas que lo han escuchado en la sala plenaria y cerca de más de 2,000 personas que los están viendo a través de nuestras redes sociales. Será un placer el que nos pueda acompañar en Guanajuato. Muchísimas gracias y ha sido un placer tenerlo en esta exposición. Puedo cerrar muy rápido, Lupita, con un mensaje. Agradecerte desde luego por todo esto, por este privilegio, pero también decirles que su gobierno es de los gobiernos más abocados al tema de circularidad y al trabajo con pequeñas y medianas empresas, de tal suerte que su secretaria, también querida amiga, y su subsecretaria también, Sandra Herrera, han estado muy al pendiente, y es probable que estemos trabajando también con ustedes allí en Guanajuato algunos de los temas. Entonces, felicidades a Guanajuato, enhorabuena, y vamos para adelante, que para atrás ni para tomar vuelo. Gracias, Lupita, y gracias a todos. Felicidades. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Pues no se nos despidan, no se nos separen de las pantallas, no se desconecten. Vamos a estar en unos minutitos con la conferencia que nos las va a impartir el licenciado Alejandro Ruiz, y que nos va a hablar sobre la responsabilidad social empresarial y los objetivos del desarrollo. Una conferencia por demás de actualidad, por demás vigente, y que bueno, al momento en Guanajuato, ustedes ya lo escucharon desde la mañana, tenemos más de 130 empresas con distintivo de empresa socialmente responsable, y quien lo otorga pues es el Centro Mexicano para la Filantropía. No se vayan, quédense con nosotros y en un momentito regresamos. Muchas gracias.